Yo este tiempo he estado muy cargada, como que quebrantada en mi corazón por los niños, ¿sí? Por los niños. Así como un tiempo he estado por los jóvenes, ahora estoy por los niños. No he dejado de estar quebrantada por los jóvenes, pero sí la niñez es realmente algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ayer al interceder, el Señor ponía en mi corazón no solamente orar por esa juventud tierna, ¿no? Tengo aquí dos fotos de Toñito, una en la marcha de Jesús y otra en el cumpleaños de mi hija. Y en esa época él realmente estaba tierno, no sé, ha debido tener ahí unos 13, 14 años, me imagino. Y bueno, digo, Señor, yo no sabía algo por lo que tú me has hecho interceder. Estaba pensando toda la semana, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y cuando Joven me escribe ayer, ¡plam!, le paso lo que supuestamente iba a predicar. Pero después el Señor como que me habla al corazón y me dice, no, yo no quiero que hables de esto. Entonces borré el mensaje inmediatamente, no sé si Joven alcanzó a verlo, borré el mensaje inmediatamente, ya no hice ni resumen ni nada, porque aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil subirse aquí, la responsabilidad de llevar la palabra del Señor, pero también tenemos que cumplir con los que están en las redes. Y entonces nos vamos a ir, por favor, a leer el Salmo 127, verso del 3 al 5. ¿Sí? Y la palabra del Señor es una porción muy conocida, conocidísima. ¿Y qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un verso que realmente creo que muchos lo hemos usado, hemos compartido, nos los hemos agarrado, herencia de Jehová son los hijos, y hemos reclamado a aquellos que no podían ser papás, herencia del Señor son los hijos, ¿sí? Pero la cuestión es si realmente hemos podido entender lo que es una herencia. Y le voy a pedir por favor a Camila que me ponga el significado de herencia. Si podemos entender lo que realmente es una herencia. Muchos de pronto están esperando la herencia de sus padres, ¿sí? Los padres generalmente se esfuerzan durante lo largo de su vida para dejar una herencia, ¿verdad? No quiero dejarles a mis hijos como yo he empezado, sino que quiero que empiecen con algo y quiero dejarles una herencia. La mayoría de los padres se ocupan de aquello. Significado de herencia: conjunto de bienes y derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Eso es el significado de herencia. Repito, conjunto de bienes y derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Entonces uno dice una herencia, wow, ¿no? Una herencia viene con, o sea, obviamente es un bien con muchos derechos, porque puedes usar de aquello, puedes disfrutarlo, puedes gastarlo, puedes hacer lo que tú quieras con tu herencia, pero también tiene obligaciones, ¿sí? La mayoría, si recibe una herencia material, obviamente se ocupa ¿de qué? De multiplicar, de administrarla muy bien y multiplicar su herencia, ¿sí? Lo que quisiéramos es que esa herencia no se maluse, sino que más bien pueda dar mayor fruto para lo demás de nuestras generaciones. Entonces podemos entender, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuántos padres? Una gran parte, ¿verdad? ¿Quiénes tienen herencia? Hemos recibido herencia, ¿verdad? Yo, maravillosa herencia, tengo 4 hijos. Wow. Bienaventurado, dice el Señor, aquel hombre que llena su aljaba de ellos. Si hubiera podido llenar un poquito más, quizá lo hubiera hecho, pero con 4 estaba mi aljaba bien llena. Entonces dice herencia. Wow, no sé, qué maravilla. He recibido la herencia más grande que el Señor me podía dar.
No estoy recibiendo una herencia aquí en esta tierra de parte de mis padres, sino estoy recibiendo una herencia de mi Padre eterno. Y no es solamente que me da derechos sobre esa herencia, sino que también me da obligaciones hacia esa herencia. Claramente la palabra dice, cosa de estima el fruto del vientre, cosa de estima, o sea, es algo muy valioso lo que tú puedes llevar en el vientre. Y dice que son como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ya no se aljaba de ellos. Aquellos que son jóvenes realmente deben darle gracias al Señor por la herencia que están recibiendo. Ahora la cuestión está en cómo hacemos nosotros para administrar esta herencia. ¿Qué estamos haciendo con la herencia que el Señor nos ha dado? ¿Sí? Sé que es un poco complicado, se habla mucho del maltrato y vemos del maltrato a la mujer y vemos como en este tiempo han habido muchos feminicidios, ¿verdad? Vemos en la televisión, no sé cuánto el otro día yo quedaba espantada y wow, qué tremendo. Pero muy poco tal vez se habla de la violencia infantil. Entonces, como padres, ¿qué es lo que el Señor ha delegado a nuestras vidas? Si no es cuidar de ese tesoro, de esa maravillosa herencia que el Señor nos ha dado. Podríamos decir, ¿cómo cuido? ¿Cómo hago? Voy a empezar a trabajar y voy a llenarlos de todo, no les va a faltar nada, porque hay padres de que trabajan y de pronto no dejan que a sus hijos les falte nada, ¿sí? Y hay otros padres que de pronto se han cruzado de brazos y, bueno, va a llegar y en fe voy a creer que el Señor va a proveer. Y no se dan cuenta del maltrato que están haciendo hacia sus hijos. Entonces, yo hoy día quiero hablarles un poquito de lo que es, que son, o sea, los abusos infantiles en este tiempo, ¿sí? Y vamos a empezar viendo, ahora sí creo que me voy a ir un poquito más allá porque hemos puesto en orden las cosas. Quisiera que podamos entender qué es un maltrato físico. Nosotros no deberíamos ejercer esto sobre nuestros niños si consideramos que esta es una herencia, ¿sí? ¿Qué es un maltrato físico? El maltrato físico dice que representa la acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño o que lo coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. Me impacta cómo dice maltrato físico, porque no solamente es que nosotros podamos pegar, golpear o disciplinar, como algunos dicen, es que hay que disciplinarlo, ¿verdad? Y como antes los papás hacían, te lanzaban el zapato, te daban con el palo, te jalaban del cabello, no sé, hacían tantas cosas los papás que tal vez por su falta de conocimiento en el Señor, y aún nosotros mismos nos hemos equivocado y hemos infringido en este maltrato. Pero no es solamente el maltrato, sino que puede, como dice ahí, que coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. ¿Qué es lo que los papás hacemos generalmente? Nuestra frustración la descargamos sobre nuestros hijos. ¿Sí? O sea, así, textual. Queremos molestar al esposo y descargamos sobre nuestros hijos. Otro tipo de maltrato, y tal vez, sí, me voy a ir a este, que lo voy a leer rápido, porque no es el tema, pero quisiera que podamos entender qué tipos de maltrato o de abusos puede haber con nuestros niños. El abuso sexual. Dice, se trata de cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad, no siendo necesario que exista un contacto físico, utilizándose al niño como objeto de estimulación sexual. Incluye el incesto, la vejación sexual, la violación y el abuso sexual sin contacto físico, que es algo de lo que los padres deberíamos estar realmente muy atentos.
Y decimos, no, es que hemos llegado a la iglesia y no pasa nada. ¿Quiénes llegamos a la iglesia? Los más enfermos, ¿verdad? Estamos en medio de gente enferma. ¿Qué es la iglesia del Señor? Es un hospital. Entonces nosotros como padres tenemos que estar alertas a lo que pueda acontecer con nuestros hijos. Nosotros debemos aprender a tener esa comunicación con ellos, de todo lo que les vaya a pasar, de todo, absolutamente de todo. Esa es una manera de cuidar nuestra herencia, porque no sabemos quién se puede acercar a nuestros hijos, ¿verdad? Otro, el abandono físico. Y me voy a basar en algunos principalmente. El abandono físico es aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él. Es aquella situación en la que las necesidades físicas básicas, no solamente se refiere al afecto que tú le puedas dar, a un cariño, al sustento, al de tenerle que dar una educación digna a tus hijos, que no les falte, ¿sí? Ese es un abandono físico. Pensamos que el abandono nada más se refiere a que, bueno, ya he dejado a mis hijos con su abuela y listo, ¿verdad? No. ¿Qué de esos padres que ambos trabajan y abandonan a sus hijos? ¿O qué de los padres varones que trabajan y la esposa se queda, pero es una esposa que en realidad no está, porque está como este púlpito? Y cuando un hijo se acerca, mamá, no me molestes, deja, ¿verdad? Y no le interesa si tiene hambre, sueño, no le importa. O sea, es un abandono físico. Nosotros deberíamos preocuparnos de aquello, de que nuestros hijos no sufran este abandono. Nosotros somos los responsables y mucho más conociendo a Cristo de mantener todas aquellas cosas, o sea, las necesidades físicas básicas del menor. Somos responsables como padres, porque que hemos recibido una herencia. El abandono emocional. Ocurre cuando el niño no recibe el afecto, la estimulación y el apoyo y la protección necesarios de cada estado de su evolución. Por lo tanto, se inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño o a sus intentos e interacción y aproximación. ¿Estamos realmente nosotros capacitados, como para dar ese afecto y la estimulación? Tú puedes. Tú lo vas a lograr. Tú vas a multiplicar. Me bendice verlo a Toño, por ejemplo, hoy día. Porque ahí yo tengo unas fotitos que después te voy a dar. Yo los conocí chiquititos. Su madre, una intercesora. Y muchas veces, además mujer sola, muchas veces Patti tenía que dejar a sus niños por servirle al Señor. Porque el amor que en esa época teníamos era realmente espectacular. Así textual lo vivíamos: el que no deja padre, madre, hijos, no es digno de servirme. ¿Sí? Pero creo que ella se daba el tiempo, en el momento en que estaba con ellos, de poder suplir todas y cada una de sus necesidades. ¿Sí? Entonces, podemos ver diferentes tipos de daños o de abusos a la niñez. Quedo impactada con lo que dice, con los datos y las cifras, y lo vamos a leer, por favor. Dice, casi 3 de 4 niños de entre 2 y 4 años, unos 300 millones sufren con regularidad castigos corporales y violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores. ¿Se pueden imaginar?
O sea, 3 de cada 4 niños. Dios del cielo, ¿y qué es esta violencia? O sea, no solamente los castigos corporales. Decimos, no, yo los corrijo y lo siento y les hablo, ¿verdad? O les doy con la varita, como dice el Señor. Y no sabemos lo que podemos producir en ellos. Pero lo que me impacta, dice que es la violencia psicológica que podemos nosotros poner sobre ellos, si quieren así, ¿no? O sea, no solamente los castigos corporales, sino que la violencia psicológica. Y aunque ustedes no lo crean, amados hermanos, esa violencia psicológica está en los gritos que tú puedas tener con tu esposa. Cuando tus niños tal vez tienen que ir a un lugar para no escuchar más gritos. Esa violencia psicológica está en la falta de sustento. Lo siento, hoy día no hay. Me están diciendo en el colegio que no voy a entrar. Diles que no me han pagado mi sueldo, que no trabajo. Dios del cielo, esa es violencia psicológica. Como hijos de un Dios maravilloso, ¿qué es lo que nosotros estamos pudiendo dejar a esa herencia para que ellos luego la multipliquen? ¿Estamos ejerciendo violencia psicológica sobre nuestros niños? Niños que tal vez tienen que dormirse con hambre por no escuchar los gritos o de su padre o de su madre. Niños que tal vez por el descuido o el afán de sus padres ni siquiera saben, han hecho sus tareitas como han podido. Y no ha habido alguien que se siente a enseñarles. No a gritarles, amados, ¿cómo no vas a saber cuánto es 2 más 2? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Sí, y tal vez, golpe en la cabeza, ¿verdad? Eres tonto, ¿cómo no vas a saber? Violencia psicológica sobre la herencia que hemos recibido del Señor. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años. Les estoy dando las cifras. Y tú dices, ¿cómo es posible? Wow, casi en un 50%. Continúa, sé que no tengo mucho tiempo. La segunda, exacto. 120 millones de niñas y mujeres jóvenes de menos de 20 años han sufrido alguna forma de relación sexual forzada. ¿Dónde están los padres? Para cuidar por la herencia del Señor. Continúa y dice, el maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida, sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país. ¿Se dan cuenta? Es que no solamente esto va a influir en lo que nosotros podamos dar a nuestros hijos, sino en lo que ellos puedan luego dar, el fruto que puedan dar. Hace muchos años atrás, cuando mi pequeño tenía 8 años, un día en el colegio, antes de aquello, sus amiguitos siempre me decían, más que nada, Mateo y Nicolás, ¿por qué le brillan tanto los ojos al Samuel? Porque tenía 2 ojos negros, grandotes. Y ellos me decían, ¿por qué le brillan tanto sus ojos? Pero cuando él tenía 8 años, yo recuerdo un día llegué al colegio y mi niño se acercó a mí a decirme algo que los padres habían dicho a sus niños. Ese día, yo miré los ojos de mi niño
sin brillo. Y costó años de su vida para que el brillo a sus ojos volviera. ¿Qué estamos haciendo como padres? Estamos dejando que ese brillo que el Señor ha puesto en ellos se opaque. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Estamos realmente ayudándolos, así como dice aquí, o sea, vaya la multiplicación? Voy a continuar leyendo, ¿sí? Perdón, pero soy media llorona y, perdón. Voy a continuar leyendo. Dice el otro, por favor. Con frecuencia el maltrato infantil queda oculto. Solo una parte de los niños que son víctimas de malos tratos reciben en algún momento el apoyo profesional de salud. Los niños pueden venir a la iglesia y decirle al pastor: mi papá la pega a mi papá me grita, mi mamá me patea. Los niños pueden llegar a la iglesia y yo creo que los mejores en saber esto son los maestros de escuela dominical, cuando los niños piden oración por su padre o por su madre que llega ebrio, o por las peleas que tienen en casa, o por las palabras que pueden lanzar sobre los niños. Y eso no se sabe, queda oculto, queda oculto. No vas a decir nada, te vas a callar. Y los niños, ¿sí? Un niño que haya sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar a otros cuando llega a la edad adulta, de tal modo que la violencia se transmite de una generación a otra. Así como el bullying. Cuando a uno le hacen bullying, luego se convierte haciendo bullying a otros. Quisiera que podamos entender qué es lo que el Señor nos ha pedido que hagamos con esta herencia. Y como les digo, no da el tiempo, pero voy a correr y nos vamos a ir al Salmo 78. Al Salmo 78, del verso 1 al 6. ¿Sí? Primero vamos a leer. Y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Yo como padre, ¿qué tengo que hacer? Contarle la grandeza del poderío del Señor a mis hijos. Ahora, muchos utilizamos mucho conocimiento, ¿verdad? Demasiado conocimiento. Capísimos para decir: esto dice la Biblia. Y a ver si lo hacemos. ¿Cómo yo puedo corregir a mi hijo a decirle: no grites si yo grito? ¿Cómo puedo corregir a mi niño a decirle, ¿qué les puedo decir? No robes y yo robo. ¿Cómo puedo decirle a mi niño: no mientas? Y él me escucha mentir todos los días hablando por celular. ¿Cómo yo podría instruir a un niño? Solo con palabras. Solo con palabras yo podía hacer para que él pueda aprender, para que él cuente aquello a las generaciones venideras. Y aún como dice, ¿no es cierto aquí? Y los hijos que nacerán.
O sea, esto va de generación en generación. Tú puedes multiplicar tu herencia si tú la administras bien, si tú la cuidas. Puedes multiplicar y hacer que tu descendencia por generaciones, y lo vamos a ver en la palabra, pueda servir al Señor. Pero la manera es cuidando, protegiendo, sustentando, proveyendo. Esa es la manera. No hay otra forma. Siendo ejemplo para ellos. Si yo digo no hay que mentir, pues aprendo a no mentir. Si yo digo no hay que robar, aprendo a no robar. Si yo digo aquí va a haber paz porque Dios ha venido a dejar su paz, pues tengo que ser la principal persona que traiga paz a ese lugar. ¿Qué estamos haciendo como padres? Y si aún muchos hemos cometido el error, como les digo, porque no es que todos estamos, exentos, ¿verdad? Nosotros también nos hemos equivocado y hemos cometido gravísimos errores. Pero tenemos a un Dios grande y poderoso que nos puede enseñar a cuidar esta herencia. Pero lo primero está en reconocer el mal en nosotros. Nos preguntamos por qué las generaciones venideras, los jóvenes, los niños, están apartados del Señor. ¿Por qué esas generaciones no adoran como antes? Y Toño sabe. Porque esas generaciones no importaba, nos reuníamos en las casas y adorábamos y hacíamos vigilia tras vigilia, de pronto no comíamos, compartíamos de una papa, de un pedazo de pollo, yo no sé. Pero la cuestión es de que crecían en aquello los niños. Pero ahora no. No voy al culto porque es que los chicos molestan tanto. O si vengo al culto, que vayan desde los 2 años a la escuela dominical. Los maestros que se ocupen de ellos. Y los maestros podrían tal vez enseñarles en un 1%, pero como responsabilidad es nuestra, como padres. El instruir a nuestros niños y hacer de que de generación en generación se vaya contando las alabanzas del Señor, la gloria y el poderío de Él. Ahora yo me ponía a meditar y aún dije, no quiero equivocarme porque ustedes leen todo el Salmo 78 y entonces vamos viendo de cómo el pueblo de Israel fue tan desleal, cómo el pueblo de Israel fue tan infiel. Y el otro día alguien me preguntaba si yo había podido conocer a Dios como Padre. 100% que sí. 100% que sí. Muchos hacen referencia de que cuando tú tienes un buen padre, entonces conoces a Dios como un padre. Y no es que yo haya tenido un padre perfecto, pero realmente tuve un padre muy sabio. Yo, por ser la menor, no sufrí violencia con él, sino era un padre que siempre me sentaba y me hablaba. Quizá mis hermanas mayores fue diferente para ellas, para mí no. Y yo tuve un padre espectacular en muchas cosas, ¿sí? Entonces para mí no fue difícil conocer a un padre así. Pero vemos a través de, como les digo, de todo este salmo que ellos caían y recaían y el Señor les daba y tenía compasión de ellos y el pueblo volvía a caer y volvía a caer, ¿sí? Y me voy a ir directamente a este mismo salmo, pero al verso 70 creo que es el que les he dicho. Yo les voy a leer un poquito antes, ¿sí? Les voy a leer del verso 67 que dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Verso 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, ¿sí? Detrás de las paridas lo trajo
para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. El Señor, después de hablar de toda esta infidelidad de Israel, o sea, cómo eran engañosos, desleales, infieles, que solamente cuando ya estaban a la muerte así, clamaban al Señor. ¿Sí? Ustedes lean el Salmo completo y les va a bendecir muchísimo. Dice que eligió a David, su siervo. Y dice que además lo trajo de detrás, ¿no es cierto? De detrás de las paridas, dice, o sea, de las ovejitas. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Samuel va y ve al más hermoso, quería ungirlo, el Señor le dice, no es ese. Al otro, no es ese, ¿no es cierto? ¿Y dónde está tu hijo menor? ¿Hay alguien más? Pregunta. Sí, uno que está allá, cuidando las ovejas. No lo he traído porque medio cochinito está y apesta. Olor a oveja. ¿Cuántos hijos hay aquí? Jóvenes, a ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Yo soy hija también. El Señor le dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo veo el corazón. Dios tiene un plan y un propósito con cada aliento de vida que puede poner en el vientre de una mujer. Él tiene un plan. Ahora que tu padre o tu madre no hayan sabido hacer de lo que Dios les ha dado, puedan cuidar y administrar esa herencia con tanto cuidado, pero el llamado de Dios está. Él dice que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás, de detrás. ¿Y saben qué me impacta? Lo que dice y les voy a leer, que está, no necesitan buscarlo, en 2 de Samuel 7, dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Enemigos a qué se refiere? Aquellos que iban a batallar con él. Ahora en lo espiritual les puedo hablar. El Señor te dice como joven, como niño, yo he estado contigo y a mí me ha placido ponerte por príncipe. Yo te he puesto por príncipe y he estado, dice, en todo cuanto has andado, en todo. Yo conozco tu sentarte, tu pararte, tu salir, tu entrar. Conozco absolutamente todo. Todo lo conozco. Y dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Cuántos han sufrido violencia familiar? ¿Cuántos han sufrido violencia física, abuso sexual? ¿Cuántos han sufrido de todo un poco? Y no vamos a levantar las manos, ¿verdad? Pero el Señor te dice, yo he destruido a todos tus enemigos. Y no importa en lo que en este momento tú puedas estar. Me encanta cómo el Señor le dice, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Pero ¿cómo si su padre Isaí le dijo, está allá atrás? Medio olorosito es mi hijo, por eso no lo he llamado. Pero Dios te vio, Dios te escogió. Si tu padre o si tu madre no tuvieron el cuidado de como albergar esa maravillosa herencia, esa cosa de estima, de gran estima en el fruto de una mujer, o sea, en el vientre de una mujer, no importa, como hijo o como hija, el Señor te dice, yo he destruido a todo aquello. Y realmente Dios restaura y Dios sana. Y más adelante dice, yo le seré a él el padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y esto es algo así como lo que Toño les está contando. Quizás su mamá no lo ha podido corregir, como él dice, con su soberbia, con su altivez.
Pero el Señor mismo ha agarrado y lo ha castigado con vara de hombres. He dicho 3 días aquí para que deje de ser soberbio. Entonces, este día el Señor quiere redarguir nuestro corazón. Y no voy a ir más porque no tenemos tiempo. Pero Dios quiere redarguir nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo con la herencia? ¿Estamos realmente contando a las generaciones venideras de las grandezas y proezas que ha hecho Dios con nuestra vida? Es decir, ¿cómo puedo yo decirle a mi hija o a mi hijo, sabes, tienes un Dios poderoso? Y yo andar, primera cosa, con una amargura fatal. Segunda cosa, mi vestimenta una pena, que ni me entro a la ducha. ¿Cómo yo puedo hablar del señorío y el poderío de Dios? Muchas veces con Alejandro nos preguntábamos, ¿cómo podemos decirles a nuestras hijas que no hay si estamos hablando de un Dios Jireh, proveedor? ¿Cómo podemos decirles, no hay, te aguantas? ¿Verdad? No. Entonces hemos tenido que rectificar muchas veces y decir, no, nuestra forma de hablar no está bien, no vamos a decir más que no hay. Sino vamos a decir, vamos a orar para que Dios provea. Y hemos tratado en lo posible de que nuestros hijos puedan aprender a vivir por fe, que creo que lo hemos logrado. Nos hemos equivocado en muchas cosas, sí, en muchas, y como padres nos arrepentimos. Pero este día Dios te dice, ¿qué estás haciendo con la herencia que yo te he dado? ¿Estás administrándola? Así como vemos, y si podemos por favor volver al significado de herencia. ¿Estamos nosotros seguros de que tenemos obligaciones que cumplir con esa herencia? Por decir, mi papá me ha dejado 10 casas. ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Las obligaciones son que cuidarlas, que no se deterioren, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Y así se van sumando las obligaciones. De la misma forma con la herencia que el Señor nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo nuestras obligaciones o simple y llanamente como que pensamos que estamos criando unos animalitos que luego nos van a dar rédito? Es palabra demasiado dura. Pero Dios está preocupado y yo no sabía, de verdad les digo, no sabía. Ayer cuando oraba, yo dije, ay Señor, esto será también maltrato, no creo que sea maltrato. Pero ya después en la tarde me puse a indagar y realmente es maltrato. Si tú no sustentas tus hijos, los estás maltratando. Si tú no provees a tus hijos, los estás maltratando. Si tú no les das afecto a tus hijos, los estás maltratando. Si tú no les das una estabilidad a tus hijos, los estás maltratando. Y podría mencionar un montón más de cosas sobre el maltrato y el abuso infantil. Creo que Dios está preocupado porque las nuevas generaciones, porque esas generaciones tiernas, porque esas generaciones a las cuales Él ha puesto en nuestra vida, en nuestro hogar, con un gran plan, con un gran propósito, puedan llevar su palabra de generación en generación. No solamente que ellos lo reciban, sino que sepan que esto va a correr mucho más. ¿Qué estamos haciendo con nuestra herencia? ¿Qué estamos haciendo con esa herencia que el Señor nos ha dado? Dice que nosotros, ¿no es cierto?, hemos recibido herencia de parte de Él. Y dice que somos coherederos con Cristo. Y que también dice la palabra que somos herederos de su gracia. Todo aquello es que nosotros debemos verter sobre nuestros hijos. No es simple y llanamente el conocimiento,
El que nosotros podamos decir, prosperá, sé el mejor profesional, ten mucho dinero, ocúpate en trabajar, tarde, mañana y noche. Lo primero que debemos sembrar en nuestros hijos es el temor de Jehová. Y un hombre y una mujer que tienen temor de Jehová, cuidan su herencia, la protegen, la administran. Dios está preocupado por nuestras generaciones. No puede ser que la palabra se quede aquí, ¿verdad? Si Toño de pronto no hubiera enseñado a sus generaciones o no estuviera siendo ejemplo y enseñando a sus generaciones, ahí se detiene la cuestión. ¿Ustedes creen que David le dijo a Salomón, sé hombre? Y no dio ejemplo. Creo que él fue el mayor ejemplo para su hijo de ser hombre. ¿Verdad? Y en el Salmo 132, si no me equivoco, para terminar, el Salmo 132, verso 11. Y 12, dice el Señor, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Pero qué? ¿Cuál es la condición? Si tus hijos guardaren mi pacto. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos puedan guardar su pacto si nosotros no somos ejemplo para ellos? En perseverancia, en constancia. Me encantaría que Toño venga y decir, a ver, íbamos a pie a la iglesia, cargado así, la Pati iba con sus 4 hijos, no sé cómo la hacía. Yo en ese entonces tenía 2 nomás, pero igual. Pero ahora no, es muy lejos, es muy tarde, no se puede, ¿no es cierto? Siempre estamos poniendo pretextos, siempre. Y dice claramente, si tus hijos guardaren mi pacto, ¿estamos haciendo que nuestros hijos puedan ver el pacto de Dios sobre nuestra vida? ¿Ellos lo conocen? ¿O están conociendo la amargura de nuestro corazón? La frustración de nuestro corazón. Están conociendo el abandono, la indiferencia con ellos. A ese padre estamos nosotros presentándoselos a nuestros hijos. A un padre que no provee, a un padre que no cuida, a un padre que no protege. La exhortación que hoy el Señor nos hace como a hijos, ¿qué estamos haciendo con nuestra herencia? Tú puedes mirar a tus generaciones con brillo en sus ojos. Aún en el Salmo 78 hermoso dice que llegó el tiempo en que inclusive ya no había cánticos para las vírgenes, porque obviamente todo se fue degenerando. Ya no hubo más el temor del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres el guardarlo. Hasta los 18 años, y es algo que creo que no he leído, pero dice claramente que el maltrato y todo lo que ellos pueden sufrir y todo lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es hasta los 18 años. De los 18 para adelante ya allá ellos, ¿verdad? Yo siempre digo, nuestros hijos hasta los 7 años son como esponjas y les damos todo lo que ustedes quieran. Si quieren bien, si quieren mal, son esponjas. Si has derramado mal sobre ellos, lo vas a ver en un poquito más de años. Si has derramado bien sobre ellos, lo vas a ver en un poquito más de años. Tú afirmas de los 7 hasta los 15 y puedes decir, misión cumplida. De los 15 a los 18, de pronto ya puedes ver el fruto de tu labor. Para que ellos guarden su pacto. Así que como padres les digo
gran exhortación para nosotros. Como hijos les digo que algún momento ustedes van a llegar a ser padres. No para que nos juzguen, sino para que ustedes puedan enmendar lo mal que nosotros hemos hecho. Amén. Bueno, me he recontrapasado. Voy a pedirles que se pongan de pie, solamente, no sé si los chicos de la alabanza pueden venir, y les voy a pedir que se pongan de pie aquellos padres que realmente tienen convicción de pecado en su corazón, que puedan reconocer y decir: Señor, perdón, me arrepiento, quiero arrepentirme este día, no lo he hecho bien. Y no es para vergüenza, no. Y no es porque quiera yo saber quiénes, no. Todos pueden cerrar sus ojos, por favor. Y como padres o como madres podemos reconocer y decir: Señor, no lo hice bien. Señor, me equivoqué. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Señor, quiero enmendar ahora esto. Quiero enmendar. No quiero que mis generaciones corran con lo mismo, sino yo quiero enmendarlo. Quiero que mis nietos puedan cantar de tus alabanzas con un corazón puro, con sus ojos con brillo completo. Y si yo he sufrido el abuso, quizá no quiero hacer que mis hijos puedan sufrir ese abuso. Dios, simple y llanamente este día, yo te quiero pedir por cada uno de aquellos valientes que se ha puesto de pie. Oh Padre, tú conoces, así como dice tu palabra, no hay nada que se esconda de ti, Señor, no hay pensamiento que se esconda de ti. Si tu Espíritu Santo ha redarguido esta tarde, mi Señor, ¿qué pueda hacer para que tú puedas restaurar a las generaciones venideras? Que en este tiempo tú puedas levantar padres y madres que puedan pedir perdón. Primero a ti por su pecado, por la indiferencia de haber recibido una gran herencia. Y que podamos pedir perdón por lo mal que hemos hecho con nuestros hijos. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda llevar hacia tu ley perfecta. Que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar la grandeza de tu poder, que puede cambiar, que puede transformar, que puede afirmar, que puede romper cadenas de esclavitud. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda llevar a que a partir de este día podamos valorar nuestra herencia. Sea tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos tomado en poco tu herencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido ser ejemplo para ellos. Perdónanos, Señor, porque no los hemos instruido en tu ley, en tus mandamientos. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque no hemos sabido cuidar sus corazones, llevando la provisión, no solamente física, sino material para ellos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no somos buen ejemplo para ellos, mas sabemos que tú eres quien puede restaurar nuestro corazón y hacer en ellos lo que hiciste en David, poner un nombre grande sobre ellos, ponerlos en alto, mi Señor. Señor, tú puedes restaurar las generaciones venideras, para que sean, Señor, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres temerosos de ti, hombres y mujeres consagrados, apasionados por ti, hombres y mujeres que busquen la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Oh Señor, que tú puedas restaurar las generaciones venideras, que canten tus alabanzas,
y que puedan proclamar tus cosas, Señor, a las generaciones que vienen, aún a los que no han nacido, Señor. Clamamos este día, clamamos porque tú puedas levantar aquello que el enemigo ha tratado de destruir. Señor, que tú puedas levantar y sanar el corazón de nuestros hijos, que el enemigo ha tratado, Señor, de confundir. Enséñanos a ser ejemplo, ejemplo, ejemplo en todo, mi Señor. En cuanto te amamos, en cuanto te buscamos, en cuanto perseveramos, en cuanto te creemos, en cuanto te obedecemos. Enséñanos a ser ejemplo. Que a partir de este día, Señor, tu Espíritu Santo nos traiga memoria cómo podemos ser de bendición para nuestras generaciones. Y solamente nos queda decirte, Señor, y reconocer que te amamos, mi Dios. Pero no te amamos porque seamos seres extraordinarios o porque valgamos, sino reconocemos que te amamos porque tú nos has amado primero. Y si estamos aquí, Señor, es porque tu amor no cambia, tu amor permanece. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias por esas generaciones tiernas. Gracias, gracias por esos niños que tú vas a usar para que lleven tu palabra. Gracias por esos niños que tú vas a levantar con dones. Gracias por esas generaciones, mi Dios. Gracias. Gracias porque van a contar de tu gloria y de tu poder. Gracias, mi Señor. Gracias. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos. Queremos decirte que te amamos, mi Dios.